La cabeza, como un amigo. Vamos aquí, ponemos. Esto se baja un poquito. Ahí está, ¿verdad? Pero a veces de ahí o se ven. No, llevamos nosotros. Ahí entregamos todo en mano. Es igual, entonces. Solamente acá se le manda yo. Allá ya que lo duermen. Este es tuyo, ¿no? Ah, sí. ¿Este es tuyo? Sí. Ya son las 15. Ya están hablando, sí. Los días. Entonces estábamos con de acá y de acá, capítulo. Dice aquí. Medina, no sé cuánto. Medina. Avelina, Colman te quiero ir a visitar. Mira, veamos. Acá me encuentro. No estamos juntos. Sí, ¿no? Hay un par bloque y uno me lo ayuda. Hay un par que están mortales. ¿Quién es? Ya. ¿Qué me sacaste cuando estaba ahí? Y se salió de salir. No, no, me dijo foto de la que yo saco por lo que yo quiero sacar. Mándamela. ¿Le dice que qué? Me sacó una foto sin querer, volví y salió mejor que cuando Que cuando querés intentar. Sí, cuando yo me quiero sacar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Y el micrófono acá. Ahí. Vamos a esperar un poquito porque veo que hay muy poquitos conectados, así que esperamos un poquito a ver si 2 minutitos, 3 más que le estén dando ingreso. Por una copia. Cambié el número de teléfono. ¿Cambiaste? De WhatsApp no al mismo. Bueno. Porque así como 3 o 4 meses me quieren cobrar 5 GB que no pido, 1.500 pesos de abono. Y digo, ya estoy cansado, todos los meses tengo que llamar. Bueno, vamos a hacer una cosa, cambiamos el número. Después de mandarme cuando Sí. por WhatsApp, mándame el nuevo número. Me quería tener derecho, ¿no? ¿Mi señora? La señora te quería tener derecho, no, ya no sé. No, esto. ¿En qué día tenía que No. No, la cara de él. Nosotros no tenemos. No, es que te intentan ganar. Es eso. Un Trejo, Medina, la mierda. Bueno, entiendo que ya han comenzado con la lectura de esta unidad, que es la de concepto del derecho, que la semana pasada tuvieron con Victoria y arrancaron con el inicio, por lo menos con la presentación de las posturas filosóficas que hablan acerca de la definición del derecho. Así que espero que hayan podido leer, así podemos seguir la clase todos juntos y pueden así también sacarse algunas dudas. Esta es una linda unidad
hay muchas cuestiones filosóficas y muchas discusiones filosóficas, entonces eso a veces trae cierta confusión. Nosotras lo que tratamos en las clases es de guiarlos hacia la lectura de lo que en definitiva quede como un hilo conductor, porque a partir de acá, por supuesto, los juristas que recreamos para la definición y para el concepto del derecho, ustedes van a ver que los volvemos a mencionar en la unidad de honor, tema. Yo no sé, alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido, no sé si me escuchan. Bueno, ¿cómo van con el tema del campus? ¿Pudieron solucionar el ingreso, la mayoría, todos? ¿Hay gente que todavía no tiene acceso? Yo no tengo nada. Buenas tardes, profesora. Hola. ¿No tenés No, acceso? tampoco, pero recién subieron en el chat de WhatsApp que tendríamos que, lo que yo interpreté, que pregunté en privado a ver si era eso, que habría que automatricularse en la comisión 4, porque estamos en la comisión 5 en el campus. Por eso no tenemos acceso. Bueno, estoy esperando la respuesta de los chicos a ver si es eso o no. Que a lo mejor eso no figure. En realidad esta era la comisión 4, nosotros históricamente teníamos la comisión 4, ahora se reestructuraron y quedamos ya este cuatrimestre como comisión 5, pero en realidad eran dos comisiones, la 4 y la 11 creo. Quizá ustedes no tienen vista como comisión 5, no pueden ingresar y sí podrían ingresar en la 4, ¿eso está bien, así como lo estoy entendiendo? Claro, eso es lo que interpretamos, así que, bueno, habría que automatricularse y ver qué pasa. Ah, bien, mira, acá estoy viendo en el chat que una compañera de ustedes está confirmando que sí, que hay que automatricularse. Ah, mira, y la contraseña es Derecho 2021, ¿lo están leyendo el chat? Sí, sí. Tomen nota. Así, perfecto. no, porque tenemos un próximo trabajo evaluativo, pero después vamos a tener otro que se va a subir por medio del campus, entonces previo necesitamos confirmar de que todos tengan acceso, porque esos trabajos se hacen por esa vía, pero bueno, nada para apurar hoy, pero sí para que se solucione entre esta semana y la que viene. Claro, Inténtenlo, sí, esa era la entonces. inquietud. Claro. La mayor inquietud mía, al menos, poder acceder a los trabajos. Por eso, todos inténtenlo hacer como le está sugiriendo su compañera, automatricularse en la comisión 4 con un acceso que da la contraseña Derecho 2021. Y quizá tal como lo están poniendo sus compañeras acá. Perfecto, gracias. Igualmente los chicos del centro son los que tienen que darle esta solución, o sea, estoy transmitiendo lo que sus compañeros han visto como una posible salida, no porque eso lo pueda manejar yo, indudablemente, pero entre todos a ver si logramos. El resto veo que está sin problemas, sin dificultades, o sea que se ha ido solucionando. Y en las otras materias también vi que esto se ha solucionado, así que, bueno, de a poquito ha habido un error por ahí de cálculos, entiendo, o de reprogramación, por eso ha pasado esto. Bueno, me gustaría antes de arrancar con un dictado de una clase magistral, si alguien se anima a decirme o darme el parecer o darnos el comentario de por dónde arrancar con esta unidad, qué es lo que han entendido hasta ahora, o qué es lo que hasta el momento les parece que es lo que han desarrollado y tenemos para desarrollar. No sé si alguien se anima, si quieren arrancar con algún comentario. Y hasta ahora lo que vimos, profesora, es el derecho, todo lo que es lenguaje, signos, y la semana pasada terminamos con el iusnaturalismo. Estaba ese tema para tocar hoy. Bien. O sea que la semana pasada se arrancó con la unidad de definición del derecho y que pudieron ver una de las posturas filosóficas
que nos acercan a la definición, que es el iusnaturalismo, ¿sí? Y esto pudieron, al menos pueden representarse qué es lo que sostiene la postura iusnaturalista, o cuáles son las tesis que las identifican. Y la postura iusnaturalista es, ellos se basan en el derecho natural. Bien. Y tienen dos concepciones, o digamos el razonamiento, lo califica como, digamos, un derecho natural, dice desde que nacemos, que ya lo tenemos implícito dentro de nuestro ser. Y de ahí vamos creciendo, y ellos se basan en lo que es todo lo que es moral, derecho como moral. Bien, bien. Hay, a ver, vamos a algunos preliminares y algunas aclaraciones. Sí, son, María Luz está poniendo en el chat y Fernando también antes, hay 2 tesis para Nino y 3 tesis para Portela, pero que en realidad son las mismas, solamente que Portela lo presenta con 3 tesis y de alguna manera está desmembrado las 2 tesis anteriores, que representan toda la línea del pensamiento iusnaturalista. Pero antes de llegar a esto, que sí les confirmo es así, y que quiero que esto quede claro, porque es el punto inicial para seguir con el desarrollo de la unidad, y para que ustedes, en definitiva, tengan en claro de lo que se trata cuando hablamos de iusnaturalismo. Pero, primero, entramos en la segunda unidad de desarrollo, que es la definición o concepto del derecho, ¿sí? Nosotros, lo que hicimos en la primera unidad, que vimos lenguaje y las relaciones y todo lo que es la teoría de la comunicación, fue una manera de presentar las distintas herramientas con las que nos vamos a valer en el desarrollo de todas estas unidades que nos siguen. Ya con la unidad número 2, que es la de definición del derecho, nos hallamos frente al desarrollo de una de las unidades propias de la materia y propia de la carrera, por supuesto. Entonces, ya comenzamos con una discusión filosófica jurídica, ¿sí? Filosófica jurídica. Entonces, cuando los juristas o los estudiosos del derecho se debaten acerca de qué es el derecho, por supuesto, nadie se ha puesto de acuerdo en tener una definición que lo caracterice para todos los tiempos, para todos los pensamientos, para todos los lugares. Y esto es desde el origen de la historia, desde siempre. Entonces, esta discusión acerca de qué es la definición del derecho, o qué debe contener la definición del derecho, es una definición de todos los tiempos, ¿tá? Por eso que es importante que sepamos qué es el esencialismo y qué es el nominalismo, porque estas discusiones filosóficas que se daban acerca del origen de la palabra trajo sus correlatos en la definición jurídica, en el pensamiento jurídico, en el pensamiento filosófico jurídico. Entonces, volvemos acá a tomar estas herramientas que nosotros ya presentamos en la unidad 1 cuando hablamos en lenguaje, y estudiamos y analizamos el origen de las palabras, y vimos que había 2 posturas filosóficas, de las cuales unos sostenían como el esencialismo, o también llamado realismo verbal, que el origen de las palabras respondía a la esencia, ¿sí? A eso de lo que la cosa o el objeto era, porque había determinadas características que lo definían como tal, y por eso recibían el nombre que recibían. Esto, trasladado al mundo jurídico, nos da el iusnaturalismo. ¿Por qué? Porque esos pensadores del mundo filosófico que debatían acerca del origen de las palabras, con estos pensamientos liminales donde recurren a la esencia y al origen, son los que toman las bases, los pensadores y los filósofos jurídicos a la hora de definir el derecho. Entonces, esta corriente del esencialismo, en el ámbito de la definición del derecho, en nuestra propia disciplina, nos da como correlato
el iusnaturalismo, ¿sí? Por otro lado, teníamos otra corriente filosófica que sostenía que el origen de las palabras de que reciben los objetos, o los que con los denominamos, o con lo que denominamos a los objetos, no es porque respondan a determinadas características esenciales, sino es porque a alguien se le antojó, se le ocurrió ponerle ese nombre, ¿sí? Y por eso recibe el nombre de nominalismo o convencionalismo, precisamente porque alguien o un grupo de personas o una comunidad social, en un lugar y en un tiempo determinado, decidieron llamar a un objeto con ese nombre, ¿sí? En forma arbitraria. Esto es por medio de lo que se llama la teoría de la estipulación, una herramienta donde estipulamos, convenimos, nominamos a un objeto con determinado nombre porque consideramos que debe llamarse de esa forma y punto. Esto se puede cambiar, se puede modificar, siempre y cuando otro grupo de gente, de individuos, de personas, lo quieran hacer, lo transmitan, lo comuniquen, y el resto de la comunidad lo adopte. Ahí abrieron un micrófono. Si quieren preguntar, no hay ningún problema, ¿eh? O si quieren hacer algún comentario. Entonces, termino con la idea. Esta corriente filosófica del nominalismo o del convencionalismo da lugar en nuestro ámbito de discusión, en nuestra disciplina, en la teoría general del derecho, al iuspositivismo, ¿sí? El iuspositivismo. Entonces, dos anclajes, el esencialismo con el iusnaturalismo y el nominalismo con el iuspositivismo. Esta es la introducción a nuestra segunda unidad, a la definición o el concepto del derecho. Dos posturas filosóficas que debaten acerca de qué elementos debe considerarse para dar una definición del derecho. Y acá es donde entra en juego la moral. Entonces, ¿es la moral la condicionante de la definición del derecho? ¿O es un elemento que está, que debe estar, pero no condiciona la definición del derecho? ¿Sí? Bien. Este es el debate filosófico por el cual nosotros arrancamos el desarrollo de toda esta unidad que nos habla acerca de la definición del derecho o del concepto del derecho. Entonces, como bien pueden haberlo, por ahí lo desarrollaron las clases pasadas y es lo que se supone que por ahí ya esto, de alguna manera ustedes lo tienen al menos leído, es que una de las corrientes filosóficas que nos ilustra acerca de la definición del derecho es el iusnaturalismo. Y el iusnaturalismo, entonces, es la corriente filosófica que define el derecho y que considera que hay una relación intrínseca entre el derecho y la moral. Que hay una relación condicionante, interna y subordinante entre el derecho y la moral. Y esto que hay que explicarlo y que hay que entenderlo, y hay que darlo a conocer, porque si alguien que no estudia derecho nos pregunta, bueno, pero ¿qué es el derecho? Ustedes van a tener que decir, para el iusnaturalismo es esto el derecho, y para el iuspositivismo es esto otro el derecho. Ambas corrientes, ambas posturas filosóficas dibujan la propia definición del derecho en función a la relación que consideran entre el derecho y la moral. El iusnaturalismo dice que hay una relación de tipo intrínseca entre el derecho y la moral. Y hay una forma de simplificar o resumir qué es el iusnaturalismo, y esa forma es en dos tesis o tres tesis, como les comentaba al principio, para algún otro jurista como Portela, si ustedes deciden leer Portela, pero son las mismas, que nos resumen la idea del iusnaturalismo. Esto lo tenemos que tener en claro, porque a ustedes lo primero que le vamos a preguntar es, bueno, ¿qué es el iusnaturalismo? Y bueno, el iusnaturalismo es esta corriente filosófica que define el derecho y que considera la moral en la definición, como bien nos decía Mariela hace un ratito, y lo llevaba al derecho natural
que es lo que se discute después, claro, qué es la moral, qué no es la moral. Ahora, las dos corrientes filosóficas, exacto, para quien no está escribiendo en el chat, la corriente filosófica que representa esto por las dos tesis es esto de que existen principios de moral y de justicia que son universales y válidos. O sea, todo el mundo, en todo el universo, están estos principios de moral, y que toda definición del derecho, para ser definición del derecho, debe contener esos principios de moral y de justicia universalmente válidos. Eso es lo que sostiene el iusnaturalismo. ¿Sí? Eso es lo que a ustedes les tiene que haber quedado en claro de la lectura de toda la primera parte de la unidad de la definición del derecho. Porque los iusnaturalistas no discuten entre ellos. Todos piensan exactamente lo mismo. Todos sostienen estas dos tesis como representación de su pensamiento. Entonces aquí no vamos a tener problemas ni discusiones filosóficas, que las vamos a ver ahora a continuación con el iuspositivismo. Entonces, las dos tesis o las tres tesis que están desdobladas pero que son las mismas, reflejan el pensamiento de los naturalistas. Todos los naturalistas sostienen exactamente lo mismo y ahí no encontramos disputas ni discusiones filosóficas. Donde no se ponen de acuerdo los naturalistas es en que todos no sostienen de que esos principios de moral y justicia provienen del mismo lugar. Entonces acá van a ver que existe el iusnaturalismo racionalista, el iusnaturalismo teológico, el historicista, el de la naturaleza de las cosas, pero que estos no discuten ya qué es el iusnaturalismo, sino que discuten de dónde vienen esos principios de moral. Vienen de un Dios supraempírico que está por encima de la razón humana, o provienen de la razón humana, o provienen de la historia, o provienen de la misma esencia de las cosas, que es lo que proponía el esencialismo cuando recurría a sus orígenes, a las características esenciales del objeto. ¿Sí? A no confundirnos, porque si ustedes tienen que explicar qué es el iusnaturalismo lo explican pudiendo hablar acerca de las dos tesis. Eso es haber entendido lo que es el iusnaturalismo. Luego, si tienen que explicar de que no todos los iusnaturalistas se ponen de acuerdo de dónde vienen estos principios de moralidad y de justicia, entonces aparecen las distintas corrientes. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, totalmente. Hay 4 corrientes, no posturas, no confundamos, corrientes, no posturas, ¿sí? Las corrientes son como clases, como divisiones. La postura es la representación de un pensamiento, por eso hacemos esta aclaración. Y estas corrientes, según lo que ustedes van a encontrar en Nino, puede que en alguna otra bibliografía encuentren alguna otra, son 4, ¿sí? La teológica, la racionalista, la historicista y la de la naturaleza de las cosas. ¿Quieren aclarar algo? Pueden abrir el micrófono y hacer el comentario. Bien, creo que respondí lo del chat y bien. Y una de sus compañeras también aprovecho para que si no lo leyeron, ya se matriculó, que pudo ver los trabajos, así que con esta contraseña, con esto que pasamos al principio. Bien. Doctora, disculpe, buenas tardes. Sí, adelante. Para aquellas personas que no figuramos en el campus aún, que tenemos, digamos, poca información, digamos, más que las que tenemos a través del grupo de Stitch, digamos, yo quisiera saber si hay algún trabajo, cuándo van a ser las fechas del próximo trabajo práctico, del próximo coloquio, ese tipo de cosas. No tenemos ni siquiera un programa. Hay varias personas que todavía no estamos en el campus. Yo tengo, por ejemplo, la comisión 5 y la comisión 6,
de la cual la única que está especificada es la comisión 6, que nada tiene que ver con el programa que se está viendo, digamos, en la clase de los miércoles. A ver, si el problema es un problema de que no aparecen en las listas, lo tienen que resolver vía división alumnos sí o sí. Una cosa es que uno no tenga acceso al campus y otra cosa es que no esté, porque si no están en las listas significa que falta parte de la documentación o administrativamente hay algo que está mal cargado, hay un tema administrativo que lo tienen que resolver vía administrativa. Que esto es importante, porque nosotras podemos hacerle una anotación manual, pueden rendir los coloquios. El tema es que si no tienen acceso al campus se van a quedar sin forma de poder rendir el trabajo que se ha escrito. Y nosotros lo podemos tomar igual. El problema es que si no están en las listas, después no hay donde pasarle las notas. Es que yo no podía ingresar y me ingresó una chica del SED. Por eso me llamó poderosamente la atención. Me figuran materias que ya tengo aprobadas, me figuran materias que no me había inscrito, me figuran cosas que no, o sea, como si no fuera mi campus. Bueno, eso resolvelo directamente vía administrativa o con la ayuda de los chicos del centro, vía WhatsApp, porque es un caso particular y que sí es importante que te lo resuelvan a la hora de que estés en la lista como corresponde, porque después necesitamos esas listas para poder subir el resto de las notas. Con lo que respecta a la fecha, nosotros los anunciamos y están también subidas al campus. El 23 es nuestro próximo coloquio oral, que va a ser el trabajo evaluativo de toda esta unidad, que es la de concepto o definición del derecho. Y después vamos a tener el 7 de octubre uno escrito. Okay. Entonces ahí para el escrito sí necesitarías que de alguna manera te den el acceso al campus o que estés regularizada en la lista. Por eso digo, hay tiempo, no es que tengas que salir corriendo, pero sí te lo tienen que resolver. Yo en el primero no pude estar, soy epiléptica, tuve una convulsión y justo ese día estuve hospitalizada. Presenté los certificados médicos y lo único que me informaron era que tenía que participar de los próximos 4. Exacto. Así que bueno, por eso digo, pero más allá de eso necesitas estar en la lista de alumnos. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, muy amable. No, está bien. Entonces, es verdad que el de la naturaleza de las cosas, me están diciendo sus compañeros que por ahí es la corriente del naturalismo que más cuesta interpretar, porque esto es como el esencialismo puro, la corriente de la naturaleza de las cosas en cuanto a la definición del derecho, ¿sí? Lo que sostiene el naturalismo, los pensadores o los filósofos que están incluidos en esta corriente de la naturaleza de las cosas es buscar el origen de esas normas, el origen de esa definición, y en función a ese origen, esas características que les son esenciales de la moralidad, incorporarlas en la definición del derecho. Igual, no se preocupen porque esto van a ver ahora que lo vamos a ver trasladado a algunos juristas y positivistas que tienen una cierta vuelta al naturalismo. Entonces, me interesa que quede claro que una de las corrientes filosóficas es el naturalismo, la otra es el positivismo, dos corrientes filosóficas que se debaten la definición del derecho y que han discutido desde el comienzo de los tiempos acerca de cuáles son los elementos que debe contener la definición del derecho. El naturalismo, que es la manera que tenemos de explicarlo y que no hay dudas porque todos los naturalistas sostienen lo mismo, es a través de estas tesis que representan el pensamiento. La existencia de principios de moral universalmente válidos y que toda definición del derecho, todo sistema jurídico, toda norma jurídica será jurídica siempre y cuando se adecúe a esos principios de moralidad. ¿Sí? Bien. Distintas corrientes, porque donde no se ponen de acuerdo los naturalistas es desde dónde vienen estos principios, y por eso aparecen todas estas distintas corrientes. Por otro lado, sí. Perdón,
No, yo tenía una duda del ius naturalista y el positivismo. ¿Qué es lo que no acepta el positivismo? Es el derecho moral. Sí acepta la conexión, digamos, de la naturaleza. Lo que no acepta el positivismo es la moral, los hechos morales. El positivismo acepta la moral. El positivismo habla de moralidad. Pero ¿qué pasa? El positivismo dice, no es necesario que la definición del derecho sostenga una relación intrínseca entre derecho y moral. ¿Por qué? Porque el positivismo considera que la moral está incluida entre sus normas de una manera diferente. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a encontrar que no podemos definir al positivismo con dos tesis o con una tesis que represente todo el pensamiento positivista, porque los positivistas no se ponen de acuerdo en cómo debe considerarse la moral en las normas. Hay distintas formas de concebir la moralidad en las normas. Entonces, vamos a ver que el positivismo tiene cierta evolución que ha hecho que los pensadores positivistas, algunos sean más extremos y algunos otros sean más atenuados. Esto da lugar a que haya distintas corrientes dentro del positivismo o del positivismo que sostienen diferentes relaciones entre el derecho y la moral. Entonces, primero, ¿qué sabemos o qué podemos decir? Que el positivismo es la corriente que define, o la postura filosófica que conceptúa al derecho con independencia de la moral, que no sostiene una relación intrínseca entre el derecho y la moral. ¿Significa que desconozca la moralidad? ¿Significa que desconozca que existan principios de moral y de justicia? No, las hay, pero el positivismo dice, los principios de moral y justicia están, pero no necesariamente la definición del derecho debe condicionarse a esa moralidad, porque se supone que la definición del derecho contiene el sistema jurídico o la norma jurídica que ya contempló en su elaboración y su sanción la moralidad. Entonces, hay algunas corrientes del positivismo que consideran que el derecho es ese conjunto de normas o el sistema jurídico, el derecho objetivo, que se refleja en un cuerpo normativo, y que supone que por el solo hecho de que eso sea el orden jurídico o el cuerpo normativo, ya tienen incluidas sus normas la concepción de la moralidad. Entonces, la discusión de la moral o de los principios morales está fuera del ámbito del derecho. Bien. Esa postura de que ninguna norma puede ser válida si contradice los principios de moralidad es para algunos pensadores, pero no es lo que representa a todo el pensamiento positivista, ¿sí? Porque no vamos a encontrar una manera de representar al pensamiento positivista, como dijimos con el naturalismo, que encontrábamos dos tesis, sabemos cuáles son las dos tesis, y eso ya nos sirve para por lo menos saber de lo que estamos hablando. Eso no nos ocurre con el positivismo. Entonces, nos encontramos que existen positivistas extremos que sostienen que el derecho es el conjunto normativo, el cuerpo normativo, ese conjunto de reglas que se aplican, que utilizan los jueces, y que todo lo que está fuera de ese sistema, fuera de esas normas, no es derecho, no debe considerarse. No debe considerar. Dentro de este grupo de los positivistas extremos están las corrientes del escepticismo ético, el positivismo ideológico, el formalismo jurídico. Y acá voy a hacer un impasse y voy a contar una parte de la historia, digamos, de cómo se llega a esto, para que podamos entender esto que estamos hablando. Y que es interesante porque esto nos lleva a comprenderlo. Cuando hablábamos del naturalismo y veíamos las distintas corrientes,
vimos que luego de la corriente teológica que discutía acerca de qué principios deberían estar incluidos en la moral y cuáles no, en la definición, vimos que la evolución del hombre hizo que en la historia se dejaran de adorar los dioses, se dejaran de adorar elementos de la naturaleza, para centrar la atención del pensamiento en la razón. ¿Sí? Esto se da con Kant y con toda la evolución del iluminismo que repercute en la revolución industrial. Bueno, todas estas cuestiones que ustedes seguramente la tienen más fresquitas que yo porque lo deben haber estudiado en historia. Sí. Este movimiento, esta era de imponer la razón del hombre por encima de todas las otras cosas, también se ve reflejada en nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque precisamente los pensadores jurídicos, los juristas o doctrinarios, también empiezan a ver que el hombre, el razonamiento, es lo que domina el mundo y lo que domina de alguna manera las herramientas, y por lo tanto se imponen nuevos parámetros a la hora de la definición del derecho. Entonces, con todo este movimiento del racionalismo, del iluminismo, aparece también toda la época y toda la era de la codificación, con Napoleón Bonaparte, anterior, que es uno de los primeros que deciden poner en un cuerpo todo el conjunto de leyes escritas. Esta idea de que todas las leyes o las normas escritas aparezcan en un cuerpo único no es ni más ni menos que lo que se denominó el movimiento de la codificación. Este movimiento, estas ideas de que el derecho y que la definición del derecho está gobernada por la razón, que está gobernada por el razonamiento, y que somos nosotros los hombres los que de alguna manera recopilamos todas esas leyes, todas esas normas, y decimos, esto es el orden, este es el orden normativo, esto es lo que debe cumplirse, da lugar a dos grandes escuelas que estudian las normas o que estudian las leyes. Una es la llamada escuela de la exégesis en Francia, que arranca con todo el movimiento de la codificación napoleónico, y otro es la escuela de la jurisprudencia de conceptos en Alemania, ¿sí? Dos escuelas que dan lugar a todas estas posturas filosóficas del positivismo a la hora de la definición del derecho. ¿Por qué? Porque son los primeros vestigios de considerar al orden jurídico, al sistema jurídico, como ese paquete, ese conjunto de normas que configura el sistema jurídico y que es la base de estudio, por lo tanto es lo que conforma la definición del derecho. Entonces nos encontramos acá con juristas y positivistas que consideran que el derecho es ese cuerpo normativo, que el sistema jurídico es ese orden normativo, que el derecho es ese conjunto de normas o reglas que se usan y que se aplican por los jueces, por los ciudadanos, y entonces comienzan a considerar la definición del derecho suficiente con el contenido de las normas jurídicas que aparecen en los distintos cuerpos legislativos, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera explica esta idea de que los positivistas no consideran una relación intrínseca entre el derecho y la moral, ¿sí? La forma de ver la definición del derecho, la forma de ver el derecho de los positivistas es precisamente, señores, si nosotros como hombres, el raciocinio nuestro es el que domina y el que impone y el que de alguna manera agota las discusiones, entonces somos capaces de crear cuerpos normativos, y esos cuerpos normativos reflejan lo que es el sistema jurídico, por lo tanto eso es suficiente para la definición del derecho. Esta manera de pensar y de replantearse el derecho permanece en el tiempo
y de alguna manera desbanca al justnaturalismo, ¿sí? Desbanca esta idea de sostener estos principios de moralidad, esta idea de sostener el esencialismo, la esencia de las cosas, y permanece hasta que acontecen en el mundo hechos repudiables, y además conocido, lo que de alguna manera marca un corte en esta manera del pensamiento, es el genocidio acontecido en la Alemania nazi. ¿Sí? Que esto también ustedes lo deben tener en claro. Entonces, ¿por qué marca esto un corte en el pensamiento filosófico jurídico? Porque entonces, si el positivismo y los positivistas sostienen que el derecho es autosuficiente y que el derecho debe aplicarse tal como está, entonces, señores, esto justifica que cuando hubo que juzgar a los jerarcas nazis por algunos hechos no gustosos, repudiables y aberrantes, algunos lo terminaran justificando porque este era el derecho, estas eran las normas. Pero esto produce un quiebre en el pensamiento positivista. A modo tal que comienza a replantearse de cómo juega la moral o cómo juegan estos principios de moralidad en la definición del derecho, si algunos de aquellos pensadores positivistas consideran aberrante la manera de que acontecieron los hechos y consideran que el derecho aplicable y el derecho que se aplicó era lo que conformaba en definitiva la definición del derecho. Entonces se produce un quiebre y todas estas corrientes que mencionamos como el escepticismo ético, el formalismo jurídico, el positivismo ideológico, que son las llamadas extremas porque se identifican con esta parte de la historia, se produce un quiebre y aparecen esta nueva forma de replantear o de ver el derecho, pensadores, filósofos que empiezan a admitir la existencia de la moral o la moralidad en la definición del derecho y no ya de la forma en que la norma los planteaban. Entonces aparecen estas cuestiones como algunos de ustedes ponían en el chat, las normas que no contemplan la moral no son normas, aparece este concepto de moral interna, aparece este concepto de principios, de la disputa entre los principios y las reglas, que esto da lugar a nuevas corrientes filosóficas contemporáneas que terminan siendo más permeables o más permisibles a la hora de contemplar esos principios de moralidad en la definición del derecho. Entonces, ustedes habrán visto que tenemos algunas partes de la lectura que dice que nos llevan hacia una nueva manera de replantear el derecho, una nueva forma de ver el derecho. Y entonces ahí nos encontramos con un positivismo metodológico o atenuado, un positivismo conceptual, como lo llaman algunos, donde la idea de estos principios de moralidad empieza a jugar un papel diferente en la definición del derecho. Se deja de lado el extremismo con el que se venía sosteniendo y se venía desarrollando la definición del derecho para encontrarnos con juristas que comienzan a ser más permeables a la idea de la moralidad y a la idea de los principios dentro de la definición. Profe, Sí. Lo que pasa es que cuando se juzgaron a los jerarcas nazis, ellos tenían las leyes que dictaron ellos mismos, entonces para ellos estaba bien, como muchos se escudaron, como decía que había 2 centinelas, que un civil quiso cruzar el lago nadando y dijeron la voz de alto, a la tercera entraron a disparar, lo mataron, lo cremaron, después de 3 meses le dijeron a la mujer que se había muerto, pero ellos se escudan con que en ese tiempo ellos tenían que obedecer órdenes que estaban puestas dentro del código que ellos mismos habían armado, entonces se justificaban como otros tantos que se justificaban diciendo que ellos recibían órdenes y que las órdenes eran válidas en ese momento. Correcto. Por eso es que era un positivista, cambió su manera de pensar, de su postura,
que se volvió a un ius naturalista después de todos estos hechos aberrantes, reconoció el derecho ius naturalista, se pasó a sostener y gracias a eso se pudo condenar a muchísimas personas que estuvieron en esas atrocidades. Ojo con estas afirmaciones. No es que se vuelve a un ius naturalismo, no es que se vuelve a ius naturalismo, porque todos estos pensadores contemporáneos, ¿sí? Todos estos juristas contemporáneos, no necesariamente sostienen las dos tesis del pensamiento iusnaturalista con los que arrancamos la idea del concepto del derecho. Empieza a vislumbrarse un iusnaturalismo diferente. Por eso, algunos lo llaman, y un iuspositivismo atenuado, algunos lo llaman o iusnaturalismo del siglo XXI. Con pensadores, ¿sí? Donde no, es verdad que no justifican un derecho en esta forma, un contenido de una norma en esta forma, pero no sostienen las dos tesis del iusnaturalismo como lo presentamos. Entonces, hay un quiebre en el pensamiento, ¿sí? Y que algunas bibliografías los va a llevar a ustedes a ver si se está volviendo o no y al iusnaturalismo, pero es verdad, algunos pueden considerar que se está volviendo al iusnaturalismo, pero no el iusnaturalismo sostenido con esta concepción, con estas tesis como lo veníamos planteando y como lo veníamos contando al principio de la clase. De hecho, claro que pasa eso, yo los invito a que ustedes lean de Nino el fallo del Tribunal de Nuremberg. No sé si pudieron leerlo. Sí. Es un fallo hipotético, ¿sí? Pero todo esto que estamos hablando y que por ahí cuesta entenderlo desde la abstracción, ustedes van a tener representación. Esta letra es chiquitita en Nino, por eso a veces como la lectura resulta un poquito más tedioso, lo dejamos de lado, pero vale la pena, y vale la pena si lo pueden leer, incluso hasta leer en grupo para poder ir y venir en cuanto a las opiniones y a lo que se plantea ahí. De alguna manera, este fallo hipotético del Tribunal de Nuremberg representa las distintas posturas del iuspositivismo y del iusnaturalismo a la hora de concebir el derecho. Esto nos ayuda a pensar y a plantearnos de cómo juegan estas relaciones entre la moral y las normas, entre la moral y el derecho. Cómo aparecen estos principios y cómo condicionan de alguna manera y sirve para que algunos fundamenten las resoluciones, como bien lo decías vos recién, en esto de que algunos decían, bueno, esto es derecho, y si es derecho, como está, hay que aplicarlo, porque si nosotros coincidimos en que este era el derecho, y bueno, ahora son las normas que tenemos, y no permiten vislumbrar alguna posibilidad de que estos principios de moralidad hayan estado ausentes y por lo tanto considere que ese derecho no puede aplicarse, que puede ser nulo, que puede haber lagunas de tipo valorativas, que también eso son cuestiones de las que uno de a poquito va entrando en tema y se va dando cuenta de que se advierten estos defectos que hay en el sistema. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver, de alguna manera, si ustedes pueden y tienen acceso para leerlo desde la bibliografía, me parece que es la mejor forma que ustedes van a tener de representarte y representarse las distintas posturas filosóficas, aún dentro del iuspositivismo, lo que cada uno debate, lo que cada uno trae a la hora de reflexionar de qué norma, qué definición queremos tener, que sea una definición completa y que caracterice o que sirva para todos los casos posibles. Lo importante es también vislumbrar que a partir de este hecho histórico, en el mundo se produce un quiebre en la concepción del derecho. No es solamente un problema nuestro, es un problema universal, ¿sí? Es un problema universal, porque estas situaciones acontecieron en un lugar determinado, pero se ven replicadas en distintos lugares y de distintas formas. Entonces, estos quiebres hacen que aparezcan nuevos pensadores, nuevos filósofos, juristas y filósofos del derecho, siempre estamos hablando de ellos, que nos traigan definiciones o concepciones con nuevas ideas o con nuevos conceptos.
uno de los que más sobresale, digamos, y que nosotros lo tomamos también como referencia, es Dworkin. ¿Sí? Dworkin. Sí. Dworkin es presentado como un filósofo, como un jurista positivista. Pero luego, cuando desarrolla toda su teoría y toda su forma de ver y la manera en que él conceptúa la definición del derecho, algunos lo caratulan como que es iusnaturalista. En definitiva, nosotros lo que sí tenemos que saber es que para algunos puede ser positivista y para otros puede ser iusnaturalista. Quizá termina con el rótulo de los iusnaturalistas modernos o contemporáneos. Su teoría acerca de la definición del derecho, de alguna manera, es una de las primeras que innova en la posibilidad de incorporar un concepto distinto en la definición del derecho, cuáles son los principios. ¿Leyeron algo de Dworkin? Sí, Dworkin hizo críticas acerca de la tesis de la discrecionalidad jurídica frente a los casos fáciles y difíciles del positivismo. Por eso Bien. es que lo consideran como más iusnaturalista que positivista. Bien, bien. Sí, que espérame que estoy mirando el chat. Claro, sí, las hace las críticas al positivismo en este contexto del que estábamos hablando, donde se produce quiebre y aparecen nuevas ideas y nuevas cuestiones. Primero ustedes tienen que saber que Dworkin es jurista del mundo americano, de Estados Unidos. Entonces, también a esta altura es importante que sepamos de que hay dos formas distintas de hacer derecho, digamos, de practicarse el derecho. O el derecho se hace con una base de derecho escrito, y eso es lo mismo que vamos a encontrar en los libros como derecho positivo, ¿sí? Siempre que hablemos de derecho positivo, hablamos de derecho escrito. No hablamos porque el signo positivo, no hablamos de esto. Hablamos de derecho positivo como sinónimo de derecho escrito. Esto se remonta a la época de la codificación, a la escuela de la exégesis, lo que les comentaba hace un ratito. Y hay otra forma en otros países, en otros estados, de hacer derecho, que es en las llamadas escuelas del common law, donde la base del derecho no son las normas escritas, sino que son las reglas. Perdón, las reglas no son lo mismo que las normas. Las reglas son de base consuetudinaria, de base en las costumbres, la base en los precedentes judiciales. Sí. Las normas es la norma escrita perteneciente a un sistema, es ese cuerpo normativo, es esto que tenemos en nuestro país, Código Civil, Código Penal. Eso es una norma, ¿sí? Está llena de normas adentro, pero eso es la codificación, eso es derecho positivo. Estados Unidos, Inglaterra, no tienen derecho positivo en cuanto a base de derecho escrito, sino que su base son los precedentes judiciales, los precedentes, los antecedentes. Eso se llama reglas, no son escritas, son de base consuetudinaria, porque la base es la costumbre. Dworkin es un jurista que pertenece a este mundo del common law, donde la base de estudio, la base a partir de la cual él genera sus propias teorías, son las reglas, o los antecedentes, o los precedentes judiciales, ¿sí? Entonces, esto lleva, perdón que termino con esta idea, esto lleva a que Dworkin pueda sostener esta cuestión de los principios con las reglas de una manera que por ahí en el mundo del positivismo, del derecho escrito, cuesta más verlo o interpretarlo. Sí, te dejo, perdón. No, está bien, profe. No, que él se hizo famoso Dworkin con el juicio que él sacó de Rice contra Palmer, que fue un abuelo que le iba a dejar su herencia al nieto. Luego, cuando el nieto se entera de que él iba a cambiar su testamento, lo mata, lo asesina. Y bueno, de ahí él se hizo también más conocido
porque luego que el nieto lo asesina desde la cárcel, exigía, porque él pensaba que iba a recibir la herencia ya que el abuelo estaba muerto, pero se la denegaron, porque al haber asesinado al abuelo, no podía recibir tal herencia. Y ellos son más prácticos en cuanto a poner las reglas directamente, los mismos jueces ahí junto con otras cámaras superiores. No es tanto quizás tanta burocracia como tenemos aquí en la Argentina, creo yo, me parece que son más prácticos ellos, ¿no? En cuanto a sentencias. No es burocracia, son dos sistemas diferentes. Y eso es lo importante que podamos advertir. Nosotros tenemos un sistema con base de derecho escrito, que cualquier modificación de la ley necesita todo un procedimiento, ¿sí? Como cuál es la sanción de una nueva ley a través del Congreso, con todo el mecanismo. Bueno, tenemos esa ley que se aplica como está. En los países del common law, las reglas funcionan de distintas formas. Las reglas son más fáciles de poder dejarse de aplicar y cambiarla en forma inmediata por otra regla que se supone que es de mejor aplicación para ese caso específico. Entonces, esto es lo que le da al sistema una agilidad y que puedan salvarse, digamos, situaciones de una manera muy diferente a las que tenemos en los países de derecho escrito. Sí, claro, el caso del fallo que vos estás mencionando y que muy bien lo has leído, es precisamente porque se encontraba con una laguna dentro del sistema, porque precisamente no estaba previsto como esta posibilidad de que alguien quede como heredero a partir de un hecho ilícito. Entonces, si había acontecido, había sido autor de un hecho ilícito y se había enriquecido a través de ese hecho ilícito, no era coherente que resulte ser heredero, porque esto obviamente llevaba a incentivar esta forma. Entonces, esto que se pudo ver en el mundo del common law, en el mundo de los precedentes, en el mundo del derecho jurisprudencial, y se puede sobre la marcha cambiar la decisión judicial, en nuestro sistema cuesta, porque necesitamos todo un procedimiento de normas para que eso deje de ser delito. Recuerden ustedes, que seguramente, bueno, algunos por ahí muy jovencitos no lo recuerdan, pero lo pueden haber leído, y si no lo van a leer. Había una época en nuestro país que se profanaban las tumbas, ¿sí? Y se robaban parte de cuerpos de algunos cadáveres. Y esto no era delito. En la actualidad. ¿Cómo? Sigue pasando, profe, en la actualidad. Bueno, pero esto se legisló. Esto se legisló. Y entonces, hay algunas acciones de este tipo que se tipificaron y constituyen un delito. Hay otras, y en ese momento no existían normas para que esto se pueda penar, entonces esto eran lagunas de tipo normativa, ¿sí? Nosotros tenemos lagunas de tipo normativas y esas lagunas se completan, se cubren con la implementación de una nueva ley que por supuesto lleva todos sus tiempos. ¿Cuánto nos lleva a nosotros ingresar una ley en el Congreso, que sea votada y que luego de ser votada se transforme en ley? Esto lleva meses o años. En cambio, en los países del common law, en los países donde todo el sistema de la oralidad y toda esta forma de funcionar del derecho es diferente, también las respuestas son diferentes y son mucho más rápidas. Esto, fíjense que aparece siempre en las series americanas. Ustedes miren cualquier serie, cualquier película americana donde haya un juicio y ustedes van a ver que tanto los abogados como las partes recurren a los precedentes, porque no tienen que recurrir a una ley escrita tal como está planteada, sino que recurren al precedente, que es la forma en que hay costumbre para resolver. Y si esa forma en que hay costumbre para resolver ya no sirve o no gusta, se cambia la forma de resolver, y si eso por supuesto luego es avalado por un tribunal superior, pasa a ser el nuevo precedente. María, estás levantando la mano. No, que justamente iba a decir otro ejemplo, eso como que se legisló la profanación de tumbas, que pasó lo mismo con la electricidad, que también no era legislado, y no sé si en la década del 60. Exacto.
Exacto. No. El robo o el hurto de energía eléctrica no Claro. era delito, no era delito. Y bien están poniendo en el chat los delitos cibernéticos, que por supuesto Claro. que hay delitos que hoy todavía no están legislados, o hay hechos que todavía hoy nos perjudican y no son delitos, como también pasó hasta hace poco, que de alguna manera algunos se han ido reglamentando y se van tipificando, pero el mundo nos está llevando a una situación de hechos y de situaciones, como por ejemplo la publicación de nuestros datos, ¿sí? Los que aparecen en las redes, que estas son las nuevas discusiones filosóficas, hasta dónde tienen acceso a nuestros datos para poder de alguna manera publicar, manejar qué es con lo que contamos, con lo que no contamos, qué pensamiento, qué es lo que no pensamos, y hasta dónde podemos evitarlo. La venta de datos, exacto, exacto. Bueno, de hecho, fíjense ustedes que hay algunas acciones nuevas contra Facebook y contra las redes sociales y que empiezan de alguna manera a ver por dónde se encuentra el camino, porque son los nuevos delitos, y estos nuevos delitos en nuestro sistema, si no están legislados, no son delitos. Si no tenemos una sanción, que es lo que vamos a ver en las próximas unidades, pero si no tenemos una sanción prevista para un determinado hecho, no es delito. Entonces nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad, ante nuevos hechos que de alguna manera pueden perjudicarnos y que no están resueltos. Esto acontece también en los países del Common Law, pero se puede resolver de una manera mucho más ágil y más dinámica, pero porque el sistema que impera es un sistema que lo permite. ¿Sí? Es un sistema que lo permite. O sea, no es que a un juez se le ocurrió fallar de una manera distinta, lo hace y eso genera el precedente. No, al juez se le ocurre, sí, fallar de una manera diferente, pero el precedente se crea en la manera de que ese fallo es avalado por un tribunal superior y por otro tribunal superior que hace que reemplace a esa regla que imperaba por esta nueva que es mucho más útil o de mayor utilidad para la sociedad. Estas cuestiones que estamos conversando, estas cuestiones son las que de alguna manera condicionan la definición del derecho. Estas cuestiones son las que empieza a ver los que empiezan a ver los pensadores y positivistas, y entonces empiezan a decir, bueno, señores, hay ciertas cuestiones de moralidad, esto de la venta de datos, ¿sí? Que vendan nuestros datos, que sean utilizados, que luego sean utilizados para presionarnos, para extorsionarnos, para cualquier maniobra, ¿sí? Ilícita. Estas cuestiones hacen entonces que los filósofos, que son los encargados de estudiar y de traernos nuevas improntas acerca de la definición del derecho, se replanteen cómo tiene que ir en juego todo esto con la moralidad, con los principios. ¿A qué llamamos moralidad? ¿Qué es esto de la moralidad interna? ¿Qué condicionamientos, qué principios mínimos tiene que haber que se deban ser respetados? Sí, a veces aceptás los términos y a veces, quien está poniéndolo en el chat, a veces Tomás, no aceptás, a veces aceptaste los términos, pero a veces tus datos no son tomados por la empresa con la que vos contrataste y aceptaste los términos. A lo mejor te encontrás con que alguien de cualquier lugar del mundo está utilizando determinada foto o determinada dato o determinado componente que vos pusiste o que vos contrataste con alguien y que eso se subió al mundo global y desde ahí nos encontramos con que es utilizado por quien quiere ser utilizado. Entonces, cuando aparecen, esto es mucho más contemporáneo, por supuesto, y todavía los juristas están en plena discusión, pero antes que toda esta cuestión de los datos y demás, estuvieron presentes todas estas cuestiones de los principios, que Dworkin se crea su propia postura, que a la hora de la definición del derecho, entonces, tienen que estar o acuden los principios, y hace una distinción entre lo que son las reglas y los principios. Y como les decía al principio, habla de reglas por todo el sistema en donde él de alguna manera piensa, reflexiona, produce sus propias teorías. Sí. Entonces, nos habla de las reglas, ¿sí? Y nos habla de las reglas como estos elementos que utilizan los magistrados y que utilizan los ciudadanos para llevar los casos a los tribunales y para tener que resolverla. Pero dice, ¿qué pasa cuando esas reglas se aplican y siguen generando situaciones inequitativas?
Entonces, cuando esto aparece la idea de qué principio es el que inspiró la regla. Entonces, ¿cómo entran en juego? Los principios son supremos, los principios están por encima. Entonces, ese principio es el que de alguna manera tiene que darle contenido a la regla para que esa regla se pueda aplicar y no traiga todas estas cuestiones. Están preguntando o haciendo comentarios en el chat, ya. Bueno, sí, lo que hablábamos de los datos, todas estas cuestiones, por eso digo, esta cuestión de los datos, que son la idea de que se está manejando ya hace unos años en Europa, y nosotros siempre reaccionamos un poquito más tarde, pero creo que el año pasado con el tema de la pandemia y el habernos inmerso en toda esta cuestión de la virtualidad, hizo que se aceleraran todos estos procesos, porque no solo se refleja, digamos, en todas las áreas. Fíjense de la manera en que podemos estar en todos los lugares a través de una pantalla, y desde que podemos operar y podemos hacer todo lo que se nos ocurra a través de la pantalla. Entonces esto implica cargar datos, esto implica ciertos contratos de aceptación y de adhesión, y esto indudablemente lleva un replanteo en el mundo jurídico y en el mundo, y a la hora de hablar de la definición del derecho. Bien, volviendo a Dworkin, la discusión entonces, digamos, la línea que nos trae Dworkin y que aparece como uno de los juristas que nosotros tomamos como mayormente representativo de esta nueva visión, de esta nueva forma de definir el derecho, es precisamente porque Dworkin es uno de los primeros juristas que empieza a renegar y empieza a renegarse y a criticar el dispositivismo, ¿sí? Como ustedes bien lo ponían hoy hace un rato. Lo empieza a criticar porque se da cuenta que hay situaciones que, no, por más que estén previstas en la norma, en la regla, por más que estén previstas en la ley, terminan arrojando soluciones inequitativas, o soluciones que por ahí no contemplaron determinados hechos, como en el caso del nieto que mata al abuelo. Esto no estaba contemplado en las reglas o en las normas de las sucesiones. Entonces, comienza a replantear una definición del derecho donde dice, bueno, ¿qué pasa cuando esas reglas se contradicen con esos principios? ¿Qué pasa cuando hay una pugna entre los principios y las reglas? Entonces, ese principio es el que de alguna manera tiene que estar, condiciona el contenido de la regla, y se supone que la regla siempre está iluminada por algún principio, que es esto de todo lo que estamos hablando, y que ya no sé si hablamos de los principios en términos de moralidad, como cuando los explicábamos como representantes del pensamiento naturalista. ¿Se dan cuenta ustedes de la forma que evoluciona el naturalismo, que se llega a sostener la idea de principios con un concepto totalmente diferente al que arrancamos cuando arrancamos la clase, o lo que pueden haber visto la semana pasada? ¿Sí? Sí. Bien. Este tema también sirve, y por eso él habla mucho, para los casos fáciles y los casos difíciles. Hay casos que son muy fáciles de resolver para los jueces, porque es una ecuación lógica: acontecido determinado hecho, la norma dice tal cosa, se aplica y se termina la cuestión. No hay demasiada vuelta. Ahora, la mayoría de los casos en la justicia son casos difíciles, porque no se da en esta situación de A más B igual a C. Generalmente hay hechos del mundo empírico, hay situaciones como esta misma que estábamos recreando recién. Entonces, esto se transforma en un caso difícil. Los casos difíciles no son ni más ni menos que lo que mayormente llenan los tribunales y a la hora de resolver los jueces. Entonces, qué importante es tener en claro la definición del derecho o el concepto del derecho a la hora de tomar una decisión en una situación difícil donde esté previsto determinados hechos que quizás no fueron contemplados, porque el juez siempre tiene que resolver. El juez no puede dejar de resolver. Entonces, si el juez siempre tiene que resolver, tiene que tomar, según Dworkin,
esta línea de qué principio es el que ha inspirado la regla y en función a ella resolver. Claro que no podemos dejar de hablar de Kelsen, que no lo hemos mencionado para nada hasta ahora, pero lo vamos a empezar a ver, no solamente en esta unidad de positivismo, sino que lo vamos a empezar a ver en cada una de las unidades que viene, porque Kelsen ha sido uno de los pioneros del positivismo. Ustedes van a ver que Nino lo incluye a Kelsen en cada una de las posturas positivistas. Lo presenta como escepticista, lo presenta como formalista. No es tan complicado, Enzo, pero hay que entenderlo, ¿sí? Nosotros en una época sugeríamos, para el que por ahí quiera y tenga acceso a la teoría pura del derecho, aunque sea el capítulo 5 y el capítulo 2, que explican esto que estamos conversando. Sí, claro, porque Kelsen es uno de los mayores referentes del positivismo. Nino, ustedes van a ver que lo ponen en cada una de las posturas o de las corrientes del positivismo, porque se lo presenta primero como un positivista extremo por la forma en que él tiene de plantearlo. Pero sin embargo, a la vez que vamos a ir avanzando en la evolución de su teoría, en el desarrollo de su perspectiva acerca de las determinadas cuestiones que él nos va a plantear, vemos que hay cierta permeabilidad en su teoría también. Primero, ¿qué tenemos que saber de Kelsen? Kelsen llama a su teoría, a su libro, Teoría Pura del Derecho. ¿Sí? Teoría Pura del Derecho. Y esto, fíjense que si ustedes logran interpretar lo que ha querido decir, no es poca cosa el nombre. Teoría es modo de ver. Pura, purificada, pura las normas. O sea, ¿qué dice? Y bueno, nos quedamos solo con las normas. La definición, el sistema jurídico son solo normas. Bien. Entonces, Kelsen dice, el derecho es todo aquel enunciado, todo aquel conjunto de normas o de reglas que está depurado de todo elemento extranormativo. Todo lo que no es norma no es derecho, ¿sí? O sea, que todo lo que es elemento político, elemento social, elemento cultural, historia, valorativo, tiene que estar ausente en el ámbito del derecho. Claro que la discusión y la forma en que Kelsen lo plantea es una cuestión más abstracta, más filosófica, por ahí algunos por eso ponen que les resulta complicado. Pero ¿qué deben saber ustedes primero? Que Kelsen considera que hay dos mundos posibles, ¿sí? En el mundo filosófico, o en la manera por lo menos de expresar los enunciados y de expresar las formulaciones de la ciencia. Por un lado, el mundo del ser, y por otro lado, el mundo del deber ser. ¿Sí? Mariela, me parece que se estaba leyendo porque me seguís, ¿no es cierto? Tengo el libro del Muy bien. señor Rodríguez. Muy que lo bien. explica. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El mundo del ser, dice Kelsen, no interesa al mundo jurídico, porque el mundo del ser es el mundo de las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, todos los enunciados son de tipo descriptivos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad 1 de las formulaciones descriptivas y prescriptivas o directivas? Lo descriptivo es toda información. ¿Sí? Y lo Entonces, jurídico, perdón, profe, es prescriptivo, ¿no? exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo prescriptivo y como que hay que cumplir una norma que está prescriptiva. Bien, ¿y qué La significa norma tiene una prescriptivo? sanción. ¿Qué significa prescriptivo? Que ya está hecho. No. Está escrito. ¿Qué significa prescriptivo? Razonémoslo, por favor, no quiero que lo acuerden de memoria. Si lo razonan es más fácil. ¿Qué es prescribir? Dictar una- Ordenar.
Mira, Que tiene Antes de escribir. me fue. ¿Dónde estás, Enzo? Ah, Enzo, si yo te digo, desmuteate, Sí, sí, pero ¿qué es eso? Eso es una prescripción. ¿Qué es? te da una orden. una Es orden. una orden, es una orden, es una orden. Entonces, Sí, es verdad lo que decís, el mundo jurídico tiene prescripciones o directivas, enunciados directivos. ¿Sí? sí, Entonces, Kelsen dice, el mundo del deber ser es a todo aquel que está conformado por enunciados de tipo prescriptivos o directivos. Entonces, está conformado por las normas. Las normas son todas de tipo directivo o prescriptivo. ¿Sí? Incluso las normas de tipo religioso, las normas de tipo moral, son también son directivas. O sea, no solamente es del mundo jurídico, pero bueno, como estamos hablando de la definición del derecho, y ahora centramos la atención en esto. Entonces, ¿qué es importante que sepamos hasta de Kelsen para arrancar? Teoría pura del derecho, que el nombre no es caprichoso, sino que tiene que ver con este contenido puro del derecho, ¿sí? Despojado de todo elemento extranormativo, valorativo, bla, bla, bla. Que Kelsen, para hablar de su teoría, para poder explicarnos y llegar a darnos un concepto, una definición del derecho, parte de mostrarnos que existen dos mundos. Uno es el mundo del ser y otro es el mundo del deber ser. El que nos interesa a la hora del derecho es el mundo del deber ser, porque el mundo del deber ser está colmado de enunciados prescriptivos, como bien lo decía Enzo, o directivos, que no son ni más ni menos que las normas jurídicas. ¿Sí? Entonces, con esto vemos que para Kelsen el mundo del ser son los enunciados informativos, que corresponden a cualquiera de las otras ciencias, ¿sí? Las ciencias de la naturaleza, la biología, la medicina, la historia, lo que se les ocurra, que dan información acerca de, y el mundo del deber ser, que tiene que ver con el mundo jurídico, con el mundo de las normas jurídicas. Ahora, ese mundo del deber ser es el que condiciona la definición del derecho, porque es desde ahí, desde donde Kelsen elige pararse, desarrollar todo el concepto y toda la definición del derecho. Entonces, Kelsen considera que ese sistema normativo, ese conjunto de normas, es autosuficiente para cumplir la manda de la definición del derecho. Que todo está contemplado en ese orden jurídico, en ese sistema jurídico. Pero que sin embargo hay enunciados que explican las normas, que solamente las explican o que las informan, y que esos enunciados que hablan acerca de las normas y que las explican también corresponden al mundo del deber ser. Y es esos enunciados, que son informaciones acerca de la norma, que él las llama las prescripciones. ¿Sí? Ahora, cuidado, porque estas son descriptivas y no son directivas, porque informan acerca de la norma. ¿Bien? Ahora, otro elemento a tener en cuenta a la hora de qué es lo que considera Kelsen para conformar, o qué elementos son los que conforman la definición del derecho. ¿Qué norma es la que conforma el sistema jurídico para Kelsen? ¿Qué norma es la norma jurídica? Solamente... ¿La norma fundante básica? No, no, no. Solamente la norma que tiene sanción. Él la llama norma primaria. No se asusten, porque esto es una aproximación a la teoría de Kelsen. Todo esto va a merecer el desarrollo de toda la unidad 3 y toda la unidad 4 y 5.
¿sí? O sea, no se asusten, pero sí tienen que empezar a familiarizarse con estos conceptos de Kelsen, que es lo que están presentes en toda su teoría para poder llegar a la definición del derecho. ¿Por qué te dije no de ninguna manera? Porque la norma fundante básica en Kelsen no es una norma jurídica. Es una norma Solo presupuestaria. es una hipótesis de trabajo, que ya vamos a llegar, ¿sí? Que sirve para justificar el sistema jurídico, pero nunca es una norma jurídica. Está Para perfecto. Kelsen, la norma jurídica es únicamente la que tiene sanción. Únicamente la que tiene sanción. Ujú. Esta norma jurídica que tiene sanción, para Kelsen es la que él llama la norma primaria. El tema de la validez no lo vamos a tocar ahora, porque el tema de la validez es un tema especial que también Kelsen lo desarrolla en toda su teoría, pero ustedes van a ver que la validez tiene distintos sentidos, distintas formas, no quiero confundirlos con esta clase que es la primera clase, ¿sí? Y que lo que estamos es tratando de recrear la definición. Sí, sabete que el tema de la norma fundante básica es para justificar la validez de las normas. Y que la norma fundante básica no es una norma escrita, no es una norma positiva en la teoría de Kelsen. Esto es una hipótesis de trabajo. Entonces, tenemos hasta acá teoría pura del derecho, mundo del ser, mundo del deber ser, ¿sí? Enunciados jurídicos, la norma propiamente dicho, y el enunciado que la informa y la describe, que son las prescripciones, ¿sí? O, perdón, proposiciones normativas. Proposiciones normativas. Creo que lo van a encontrar así. Esas proposiciones normativas que sirven para describir a la norma, informan la norma, pero para Kelsen es todo el mismo paquete que conforma también la definición. Esa norma con sanción, en la teoría de Kelsen, es la norma primaria. Es la norma primaria. La única norma que conforma la base del sistema. La norma que tiene sanción. Con esto, de alguna manera, Kelsen estaría afirmando que las normas que componen el sistema jurídico serían las del derecho penal y una o dos del derecho civil que plantea multas o alguna sanción de ese tipo, y el único, se agotaría, digamos, el sistema o el sistema normativo con este tipo de normas. La norma fundante básica es nada más que para darle validez al sistema, no es una norma jurídica, no es una norma jurídica. Entonces, cuando a la hora de definir Kelsen la definición del derecho, estos van a ser los elementos que va a tener en cuenta para definir y para dar el concepto del derecho. La norma primaria, que es la norma que contiene sanción, y que ese conjunto de normas primarias con sanción son lo que conforman el sistema jurídico. Y eso es lo que va a considerar a la hora de definir el derecho. Como crítico a Kelsen aparece Hart, ¿sí? Que Hart también es un jurista como Dworkin, pero anterior a Dworkin, que investiga y elabora sus teorías en los países del common law. Kelsen no, Kelsen es un jurista del derecho alemán, proviene del derecho alemán, proviene del derecho escrito. Hart proviene del derecho de los precedentes, o de las costumbres, o del derecho jurisprudencial, como lo Hart nos habla de reglas y no nos habla de normas. ¿Sí? Nos habla de reglas y no nos habla de normas. Hart se caracteriza por criticar a Kelsen y elabora su teoría a partir de las críticas que le hace a Kelsen, cuando considera que Kelsen tiene algunos defectos en toda la elaboración de su teoría y en todo lo que nos dice acerca del derecho, porque precisamente Kelsen permite enunciados descriptivos dentro de su estructura de sistema o dentro de su estructura de norma, y esto para Hart sería una contradicción que incurre Kelsen, como también la misma contradicción que acontece
cuando nos habla y nos trae su fundamento acerca de la norma fundante básica, que termina siendo una hipótesis de trabajo para justificar el sistema jurídico. Bien, ¿qué quieren preguntar? Porque estoy dándoles mucha información, prefiero que pregunten algo. No, yo por mi parte me quedó todo bastante claro. Se explica muy bien. Bien, bien. Veo que utilicen lo que charlamos y las clases como para ir manejando el material, subrayando, y aprovechen estos espacios para todo esto, ¿sí? El deber de obediencia, que por ahí alguien estaba preguntando, espérenme que preguntaban, que también, sí, básica, el de deber u obligación de obedecer la ley, sí, está bien, es así. El coloquio nuestro, el próximo de esta unidad, es el 23, y nosotros vamos a tener una última clase el miércoles que viene, que entiendo que vamos a tratar de ver lo que puede haber quedado todavía sin que mencionemos, o algunas dudas que puedan llegar a tener y demás, que eso va a ser el próximo miércoles. Y ustedes van a ver que en esta unidad de definición hay muchos juristas que se han elegido, que aparecen en el programa y que se eligen por una cuestión de diversificar el pensamiento y que podamos tener a los distintos representantes, pero fundamentalmente está bueno que ustedes puedan comprender estas ideas de Kelsen, de Hart, de Dworkin, porque como que de alguna manera representan la diversidad a la hora de la definición, y es con lo que finalmente nos quedamos, porque después lo vamos a ir repitiendo en cada una de las unidades que viene. Cuando abarquemos la unidad de norma jurídica, vamos a arrancar también con Kelsen y con Hart acerca de lo que dicen de las normas, lo mismo de sistema o conceptos jurídicos fundamentales básicos. Entonces, está bien y estaría bueno que se empiecen a familiarizar con estos juristas y con lo que cada uno de estos juristas nos está trayendo. Kelsen es verdad que por ahí puede resultarles largo, pero fíjense que no es complicado si logran comprenderlo desde este hilo conductor, ¿sí? Desde la idea que Kelsen tiene de estar estricto a las normas jurídicas, y que para él las únicas normas jurídicas son las que tienen sanción, que ese conjunto de normas con sanción son las que conforman el sistema jurídico. Y que luego, por supuesto, la validez es un elemento importantísimo en todo el desarrollo de la teoría de Kelsen, que va a merecer que nosotros destinemos un buen rato para hablar de ello, pero sí tenemos que saber que la norma fundamental o la norma fundante básica no es una norma jurídica en la teoría de Kelsen. Es una hipótesis de trabajo, y a partir de acá son las principales críticas que recibe, sobre todo por Hart, que luego elabora su teoría a partir de estas críticas que le hace a Kelsen, a pesar de ser juristas que pertenecen a dos mundos del derecho completamente distintos. La idea, bueno, sí, Enzo, esa es la idea, que ustedes puedan ordenar un poco el material a partir de las clases, y que puedan resultarle más fácil la lectura y la interpretación. Esta unidad se pone un poquito tediosa quizás leerla, porque hay mucha disputa y mucha cuestión filosófica, pero siguiendo con estas pautas, incluso traten de leerlo al fallo del Tribunal de Nuremberg, porque ayuda a que puedan ver esto que se discute en un plano totalmente fáctico, digamos, por lo menos con una recreación de un hecho hipotético, pero que tranquilamente podía haber pasado o haber sido similar. Profe, lo del fallo de Nuremberg es lo que dicen los jueces, ¿no? Las Exacto. Posturas de los jueces, sí lo tengo. Las distintas posturas de los jueces. Sí, se los digo porque está en letra chiquitita en Nino, y para los que tienen también la lectura del doctor Rodríguez, que veo que también hay uno también parecido, que es los Guardianes del Muro,
que también refleja situaciones similares, entonces cualquiera de las dos bibliografías lo van a tener. Es más, profe, en YouTube, si los chicos buscan, hay clases de ustedes del cuatrimestre pasado, que yo lo encontré ahí, por eso lo escribí, porque la letrita es tan chiquitita que me cuesta aún con los lentes. Pero en YouTube hay videos de las profes del cuatrimestre pasado y explican muy bien, que yo de ahí lo copié, por eso le preguntaba si era, porque yo lo copié de los videos de ustedes del cuatrimestre pasado, que los chicos pueden buscar y está muy bien explicado. Está bien, bueno, por eso, perfecto, y la idea es que se puedan valer de todo ese material que ya que ha sido producido, más allá de las fallas que pueda haber habido el cuatrimestre pasado, que fue un año complicado con todo lo nuevo de los videos y demás, pero creo que como herramienta de lectura sirve y viene bien. Sí, si uno pone teoría general y pone los nombres de cualquiera de ustedes, las profes, salta, profe. Así que bueno, muy bien. Está bien. Muy bien, muy bien. La idea para que me está preguntando, la próxima clase es el miércoles 22 y el coloquio va a ser el 23. Nosotras habíamos propuesto que sean en forma presencial en los coloquios, pero no pudimos tomar el anterior porque la facultad necesita de cierto protocolo y cierta anticipación, situación que no la pudo salvar. Lo pedimos para la próxima semana, así que bueno, veremos el miércoles si nos dan un lugar físico, y si no, volveremos a tomarlo por esta vía, como ya lo hicimos el trabajo pasado, no hay problema. ¿En el coloquio van a tomar todo lo que es hasta el IUS naturalismo, profe? No, toda la unidad 2, que es IUS naturalismo y IUS positivismo, los dos. Ah, perfecto. ¿Sí? Es toda la unidad 2. Perfecto. Tienen un programa, ¿no es cierto? Sigan el programa y en definitiva coincide con el capítulo del libro igual. Enzo, no es que esté mal Portela, está bien, la unidad 2 está bastante completa. Pasa que en algunos otros por ahí temas o en algunos capítulos te podés encontrar que algunas cosas no están muy cortitas. Entonces, en la medida que por ahí tengas acceso, digamos, a Nino, hay algunos temas que están más completos. Por ejemplo, los fallos estos recreativos en Portela no están. Igual la unidad 2, que es toda la parte de definición del derecho, está completa en Portela, está bien, ahí no creo que tengas dificultades. Si no tenés otra bibliografía, está bien igual, así que perfecto. Sí, bueno, bien. ¿Quiere preguntar alguna otra cosa? Doctora, usted mencionó el autor Rodríguez. Yo de Rodríguez no tengo nada. Está subido también al campus, porque digamos, el doctor Jorge Rodríguez es el titular de la cátedra, y él tiene el libro que coincide con el programa, con todos los puntos del programa. Entonces, es una lectura que también está sugerida, por supuesto, y le cubre todo el programa, pero hay acceso porque está subido al campus y está en la facultad, está en forma virtual en todas las comisiones. No, pero es como se mencionaba, no tengo campus. Bueno, por eso, pero podés pedirlo directamente, creo que está subido, no sé si hasta no lo podés llegar a encontrar por internet, pero si no, pedilo a los chicos del centro y demás que te lo bajen de alguna manera, a ver cómo te van a solucionar el tema de tu inscripción, digamos. ¿Son de importancia para el coloquio? No, cualquiera de las lecturas, Nino, Portela o Rodríguez, cualquiera, ustedes cubren perfectamente la unidad 2. No es que el que por ahí está más cortito de información, como le decía recién a Enzo, es Portela, pero porque por ahí no es que falten temas, van a estar explicados por ahí más cortos y nada más. Pero si vos tenés Nino, podés estar con Nino y no hay ningún tipo de problema. No te compliques con eso. Bien. Así que tranquila. Es más, y Rodríguez, también, lo que tiene Rodríguez es que sigue punto por punto el programa, pero Nino en este tema también sigue el programa, no van a tener dificultad. Está bien explicado.
y si quieren agregar alguna otra cosita más de la teoría pura del derecho que la puedan llegar a tener o demás, lo pueden agregar, pero eso no lo hemos subido porque es demasiada lectura para el poquito tiempo que tenemos, así que... Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no quieren hacer ninguna otra pregunta, los dejo para que lean toda esta semana, subrayen, trabajen y se preparen para el próximo coloquio, que también es la semana que viene, que llega todo rapidito. Así que bueno, ha sido un gusto, nos vemos y nos encontramos conmigo el jueves, porque el miércoles creo que van a tener con Andrea, me parece, o no sé con quién todavía. Así que bueno, suerte. Bueno, Mariana, ponete que te resuelvan tu tema. Gracias, Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Adiós. profesora, hasta luego. Adiós.